espero que muy bien. Un saludo para todos nuestros hermanos en Cristo y para todos nuestros amigos que tenemos en Facebook. Es un honor para nosotros, desde el día que se dictó la cuarentena, que empezamos a utilizar este medio, y para nosotros es un honor poder compartir las reuniones, para poder que cantamos todos juntos, cada uno en su casa, pero en una unidad todos juntos, y lo más importante, que escuchamos la palabra de Dios, que es la que cambia nuestras vidas. No te olvides que también nos puedes encontrar en YouTube como Iglesia Cristiana Evangélica Mariló. No olvides suscribirte. Tenemos problemas. Jueves 19:30 y domingo a las 11. Donde siempre comenzamos alabando. Y luego escuchando la palabra de Dios. Nuestra iglesia está ubicada en Virgilio 5865, Bellavista, Buenos Aires. En Barrio Mariló. Estás invitado a venir cuando se pueda abrir la iglesia. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. ¡Te esperamos! Los esperamos. Mientras tanto, nos seguiremos reuniendo virtualmente. Yo me conecto. Yo me conecto. Yo me conecto. Yo me conecto. Yo me uno. ¿Y vos? Yo me conecto. 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 ¿Y vos? ¿Qué tal? Buen día, hermanos en Cristo. Sean más que bienvenidos a la reunión de los domingos de la iglesia de Mariló. Vamos a darle comienzo a la reunión en un versículo antes de orar. Dice así en Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por este día que nos regalas, Señor. Bendice a nuestra familia, Señor. Que tú las protejas, nos cuides, nos guardes, Señor. Que yo sé que lo haces, Señor. Bendice a cada uno de los que están mirando este video, Señor, y que lo podamos ver pronto, Señor. Podamos terminar la cuarentena, Señor, como tú desees, Señor, y que podamos reunirnos, Señor. Bendice en este día al Señor Rubén Vera, Señor, el orador de hoy. Que tú nos des entendimiento, Señor, que puedas abrir nuestro corazón, Señor, para que podamos entender un poco más de ti, Señor, y que tú lo sigas bendiciendo como cada día a nuestro hermano, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, una vez más, en tu santo nombre y bendito, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Bueno, comenzamos con la primera canción, que dice así: Llegaré ante tu presencia con alabanza. Clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. El coro dice: En el momento de tristeza, tú me levantas y me abrazas con tu tierno amor, y me dices: Hijo mío, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Y finaliza diciendo: Maravillado estoy de tu grandeza, Señor, por todo lo que haces en mí. Cantaré y danzaré y te exaltaré, porque tú eres mi Dios.
presencia con alabanzas. Clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. Tú me levantas y me abrazas con tu tierno amor y me dices conmigo, yo estoy contigo, no desmayes, soy tu Dios. Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanzas, clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. Ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanzas, clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. Qué lindo es saber, Señor, que en los momentos de tristeza, Señor, tú nos levantas el ánimo, Señor, nos cuides y nos guardas, Señor. Ahora seguimos con la segunda canción que dice así: desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Amén. Cantemos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del
La tercera canción dice así: en un mundo que se encuentra en guerra y la soledad es tan común, en un mundo lleno de problemas, tú Jesús sigues brindando paz. Y el coro dice: te doy gracias, gracias, gracias por haberte conocido. Cantemos. Qué gran pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiéramos conocido? Bueno, la última canción, antes de entregarle la palabra al hermano y orador Rubén Vera, dije así: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Y el coro dice: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cantemos. Señor Jesús.
Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto muy grande poder saludarles en el nombre del Señor, anhelando que se encuentren bien y estén disfrutando de sus más ricas bendiciones. Quien les habla es Rubén Vera. Yo vivo en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Estoy dedicado a la obra misionera desde el año 86 y he tenido siempre un ministerio itinerante recorriendo el país, enseñando la palabra de Dios. Al mismo tiempo he podido fundar una iglesia con mis padres y mis hermanos en el año 71, de la cual se han fundado otras iglesias más. Y siempre mi pasión han sido los jóvenes, porque yo veo ahí el presente y el futuro de la iglesia. Y a pedido de los ancianos de la congregación, en estos días especiales de aniversario, me han solicitado que les entregue un mensaje. Así que hoy quiero hablarles del joven cristiano frente al mundo. Este tema merece la máxima atención por parte de todos aquellos que profesan ser cristianos. Nunca un tema ha sido de tanta actualidad como este. En todas partes se observa el deseo de hacer las cosas fáciles en la profesión cristiana, como si se pretendiera ignorar los ángulos y asperezas de la cruz. Son muchos los cristianos que piensan que el Hijo de Dios puede ir a cualquier parte, puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera y con todo seguir siendo un buen cristiano. Es necesario entonces que prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice a este respecto. Para eso les voy a leer algunos textos. El primero lo encontramos en Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Efesios, capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Primera Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Capítulo 4, verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el versículo 19 del capítulo 5 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Además, se nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Por 3 veces consecutivas en el Evangelio de Juan leemos estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Capítulo 16, verso 11, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. También el apóstol Pablo nos dice que todo el mundo descansa dormido en los brazos de Satanás, como el niño en los brazos de su madre. Dice que el mundo, por su propia sabiduría, no conoce a Dios. Es decir, que todo el mundo es culpable delante de Dios. El mundo odia a Jesucristo porque Él testificó que las obras del mundo son malas. Les dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Antes de seguir más adelante, es necesario decir que al usar la palabra mundo, no nos estamos refiriendo al mundo físico y natural en el cual vivimos y nos movemos. Sería absurdo, ridículo y faltar a la verdad decir que todo lo que Dios ha creado sea malo y perjudicial para nuestras almas. Los ríos, los valles, las montañas, todo fue creado bueno en gran manera. Todo el mundo proclama a una voz la grandeza y sabiduría de Dios. Al usar la palabra mundo, nos estamos refiriendo al espíritu del mundo, espíritu antagónico a Dios. Con sus luces fatuas, sus falsos encantos, procura destruir el cuerpo y el alma. Y el diablo está utilizando las cosas de este mundo para fascinar a los incautos y atraparlos en la gran variedad de sus trampas y redes. ¿Acaso no lo intentó con el Señor Jesucristo? Los llevó a un monte muy alto, de donde se divisaban todos los reinos del mundo, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. El pecado ha invadido el mundo del arte en sus diversas manifestaciones. Cada esfera del mundo donde nos vivimos y nos movemos ha sido afectada por el virus mortal del pecado, que procura adaptarnos a sus gustos, a sus costumbres, diversiones, placeres. Nadie escapa al poder y al influjo del mundo. Y en este mundo se encuentran viviendo muchachos y chicas que no han sido engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. Y que por lo tanto son como peregrinos y extranjeros en este mundo, como el apóstol nos dice en 1 Pedro 2, versículo 9. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan es más enfático al decir que aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿No es asombroso que haya en ti y en mí un elemento que nunca estuvo en este mundo? La vida que hemos recibido de Dios el día de nuestra conversión no estuvo en este mundo. Y por lo tanto nunca dejará que nos sintamos cómodos en un lugar donde el Señor Jesucristo nunca hubiese puesto sus pies. Además, el mundo sabrá que nosotros somos diferentes. El apóstol Pablo, contando el testimonio de su conversión, dice en Hechos capítulo 22, versículo 19, las siguientes palabras. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Señor, ellos saben. Sí, el mundo sabe lo que eras antes de tu conversión y lo que eres ahora. Te observan para ver si eres sincero
o falso. Te escuchan para ver si tu palabra ya revela los acentos del cielo o si todavía usas las palabras sucias, torpes y agresivas de tu pasada manera de vivir. Ellos te observan y esperan que te conformes a los principios cristianos. Si coqueteas y jugueteas con el mundo, los más sorprendidos van a ser los mismos mundanos. El mundo está frente a nosotros hoy como Tomás frente a los discípulos, diciendo, si no viere a Jesús, no creeré. El mundo no le puede ver porque vive dándole las espaldas, pero nosotros que tenemos comunión con Él, tenemos que reflejarle, tenemos que darle a conocer. No bastan las palabras, sino una conducta regida por sus principios. Asistimos en nuestro tiempo al más increíble esfuerzo evangelístico y misionero de todos los tiempos. Grandes predicadores, grandes músicos, grandes cantores, pero nos está faltando la vida de Cristo, la vida que los hombres puedan ver y palpar. Ojalá que el Señor nunca tenga que decir de nosotros lo que dijo un día de la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Los creyentes estamos viviendo en el mismo centro de territorio de Satanás. Es algo que Satanás no puede tolerar, como tampoco pudo tolerar la presencia del Señor Jesucristo. Somos instrumentos extranjeros en su territorio, contra los cuales Él es completamente impotente. El apóstol Pablo dice que somos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El cristiano es fuente de constante irritación al enemigo de nuestras almas. ¿Cómo quisiera él apagar esa luz reveladora que hay en nuestra vida? Entonces se las ingenia para que, por un lado, nos aislemos del mundo, como ermitaños, llevando un comportamiento totalmente solo, apartado de la sociedad. Y cuando no logra hacer eso, trata de adaptarnos a sus gustos, a sus costumbres, a sus diversiones, a sus placeres. Cualquiera de estas cosas constituye la victoria de Satanás y la derrota del Señor. El hecho de que el cristiano esté en el mundo, pero con sus intereses, sus perspectivas, sus esperanzas fuera del mundo, constituye la victoria del Señor y la derrota de Satanás. Hablando de la presencia de Cristo en el mundo, el evangelista dice que las tinieblas no prevalecieron contra él. En ningún lugar de las Escrituras nos dice que debemos prevalecer sobre el pecado, pero claramente se nos dice que debemos vencer al mundo. Del pecado se nos habla de liberación, porque nunca fue el propósito de Dios que tengamos contacto con Él. Del mundo se nos habla de victoria. No somos liberados del mundo, pero al nacer de arriba tenemos victoria sobre Él, así como la luz venció a las tinieblas. Por lo tanto, donde quiera que estemos ocupados en nuestras esferas seculares, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la oficina, tenemos que vivir y actuar como hijos de luz. El Señor Jesucristo tiene que ser visto en mi vida personal, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la vida social. Mi testimonio cristiano no debe estar restringido solamente cuando estoy en la iglesia gozando de la comunión con mis hermanos. Cada día hay personas que observan tu vida y la mía. Se fijan en aquellos aspectos que están más alejados de nuestras actividades espirituales o nos miran cuando estamos bajo la atención de cada día. ¿Encuentran ellos nuestro cristianismo tan agradable como cuando nos ven en la iglesia? ¿Nos encuentran con el ánimo siempre dispuesto a ayudar, a servir a los demás? Todos los días hay personas que de una o de otra manera se fijan en nuestra manera de vivir. Nuestra vida es como un laboratorio espiritual, donde se pone de manifiesto la calidad de nuestra fe y nuestros principios realmente cristianos. Entonces pongámonos bajo el microscopio de Dios y preguntémonos, ¿qué sucede cuando los jóvenes cargados con sus problemas, sus luchas, observan mi vida? Primeramente en el hogar.
cuando estoy bajo las cuatro paredes del hogar, cuando he dejado a un lado todas las restricciones que han evitado que mi verdadera personalidad se revele tal cual es a los ojos de los demás. ¿Encuentran ellos mi cristianismo tan atractivo como cuando se ve en la iglesia? Y las personas que viven con nosotros en nuestro hogar, ¿qué opinan de nuestra vida cristiana? Precisamente el hogar es el sitio más difícil para vivir nuestra vida cristiana, porque allí cada uno se manifiesta tal cual es. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero precisamente por eso el hogar constituye un magnífico laboratorio espiritual donde se pone de manifiesto la calidad de nuestra fe y nuestro temple verdaderamente cristiano. Además, es el sitio de testimonio más importante. Cuando el ex endemoniado gadareno sintió el deseo de seguir a Cristo, él no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Nuestro testimonio cristiano tiene que empezar en el hogar. Y allí no son nuestras palabras, sino nuestra conducta lo que más se hace escuchar. Es relativamente fácil rebatir palabras, pero ¿quién puede neutralizar el testimonio de una vida cristiana en toda la multiplicidad de sus manifestaciones? Posiblemente estás conviviendo con tus padres que son verdaderamente cristianos. Estás obedeciendo al Señor, cumpliendo con el rol que te corresponde cuando dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo dice el mandamiento, expresión que abarca edad, esfera o circunstancia. Sea en la temprana edad, en la adolescencia, en la juventud, la expresión dice en todo, y da la razón porque esto agrada al Señor. ¿O eres causa de permanente tristeza y dolor a tus padres por tus desobediencias, rebeliones, tus caprichos? Y si tus padres no son el Señor, debes extremar no solamente tu sumisión, sino tu amor, tu paciencia, tu cariño, tu compromiso con la familia. El Evangelio no debe alejar a nadie del hogar, a no ser que el hogar se aleje de él. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿Cuál debe ser la actitud del hijo cristiano hacia padres que se oponen a su fe y ponen miles de obstáculos a su crecimiento espiritual? Es difícil aconsejar así en forma general, pues cada caso varía según las circunstancias. Conviene evitar los extremos. En más de una oportunidad, conviene ser sumiso y obediente y tratar de solucionar el problema mediante nuestras palabras sometidas al gobierno de Cristo, mediante nuestra obediencia, mediante nuestra oración. Hay jóvenes que han obtenido victorias sublimes en el hogar, mediante la oración, viendo a sus padres y demás familiares entregarse a Cristo a través de su testimonio irrebatible de una vida entregada a Cristo. Otro lugar donde estamos siendo observados es en el trabajo. Cuando las personas se relacionan contigo en tu trabajo, en tus actividades habituales, ¿encuentran tu cristianismo tan atractivo como se manifiesta el día domingo? ¿Te caracteriza el Espíritu de Cristo en tus horas de trabajo? ¿Y los compañeros que trabajan contigo, qué opinan de tu vida cristiana? Si durante la semana los cristianos vivieran una vida cristiana intachable, ¿cuántos problemas se evitaría? ¿Cuántos cristianos nominales vendrían atraídos al Señor? Dios no cambia sus principios de justicia y rectitud en ninguno de los lugares donde sus hijos actúen. Se debe tener en cuenta que los negocios siempre van a constituir un riesgo para mi fe, pues allí la ética es muy baja y siempre surgen prácticas contrarias a mis principios cristianos. Pero allí yo debo honrar al Señor y nunca deshonrarle mediante manejos turbios e ilegales. Si soy empleado, debo ser honesto y cumplir con mis obligaciones de trabajo.
No debo trabajar como sirviendo al ojo que me ve, sino como siervo de Cristo, sabiendo que Él me ve y ante Él soy responsable de todo lo que hago y lo que dejo de ser. Si he llegado a ser empresario, patrón, etc., yo debo tener piedad para con mis empleados. El empresario cristiano no maltrata a sus empleados, no los engaña, no los defrauda, no se abusa de ellos, sino que es temeroso de Dios, sabiendo que está ante su presencia y ante Él tendrá que dar cuenta un día en el tribunal de Cristo. Además, debo entender que los negocios, el trabajo no constituyen ningún peligro. El peligro está en el amor al dinero. Es la causa de todos los males. ¿Cuántos hay que por querer ambicionar más y más han caído en lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 6? Les voy a leer este pasaje. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. De modo que la palabra de Dios es muy clara y contundente al respecto. No debemos ambicionar más de lo que tenemos. Debemos contentarnos con lo que Dios nos ha dado y ser agradecido a Dios por el trabajo que tenemos, por el dinero que ganamos y que nos permite vivir con dignidad en esta tierra. Aquellos que por amor al dinero han caído en lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí, han desprestigiado la fe, el evangelio que profesan, siendo causa de muchos, pero de muchos dolores. Por eso el apóstol dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Apropiémonos de este consejo y recordemos que todo lo que tenemos, sea mucho o poco, debe estar bajo el señorío de Jesucristo, si no tiene ningún valor. Otra esfera donde estamos siendo observados es en la escuela, en la universidad. Allí está siendo observado por jóvenes que ven tu vida todos los días. Quizás no te diste cuenta que en uno de los últimos exámenes que tuviste el año pasado, cuando tus compañeros, aprovechando un descuido del profesor, sacaban sus apuntes de los libros para copiar, tú resististe esa tentación. Y esa actitud tuya no pasó desapercibida, alguien te vio. O quizás no te diste cuenta que alguien pasó junto a ti en el aula donde estabas sentado o en el recreo y escuchó esa palabra hiriente, agresiva, ese cuento picante que salió de tus labios. No te diste cuenta, pero alguien te escuchó. Y ahora te pregunto a ti, muchacho, chica que estás estudiando, ¿qué opinan tus compañeros, tus amigos de tu vida cristiana? ¿Te ven mejor o peor después de esos encuentros? Si a los compañeros de tu curso se les pidieran que hicieran una lista de los 3 mejores cristianos que conocen, ¿estaría tu nombre incluido entre ellos? ¡Qué magnífica oportunidad tienes mientras dura tu educación! Dar testimonio de Cristo, mostrar que tú eres diferente, porque tienes a Cristo que mora en tu ser, y Él se debe expresar a través de tus miradas, de tus pensamientos y de lo que dices. Y finalmente, en la vida social hay personas que observan también nuestra vida. Con respecto a esto diré que en nuestras actividades sociales estamos siendo observados por infinidad de jóvenes que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Alguien en algún lugar es una copia tuya.
Tal vez se vea en esa persona tu falta de carácter, tu temperamento, tus debilidades, tus pecados. Cuando un cristiano se eleva en ala de sus ideales sublimes y considera la grandiosidad de su vocación, de su esperanza, de su servicio, entonces no por la fuerza, sino gozosa y voluntariamente se retirará de toda clase de diversión que puede menguar su fe y que puede ser un impedimento al crecimiento del Evangelio. Y con toda probabilidad no te van a faltar oportunidades para disfrutar del esparcimiento y la diversión sana que te mereces. Teniendo la vida de Cristo en mí, yo puedo enfrentar el mundo con la sabia determinación de mostrar en cada faceta la excelencia del Señor a quien amo, sometiéndome al Señor y a su palabra. Mi vida debe ser vivida para la gloria de Dios y el eterno beneficio de mis semejantes. Que Dios te bendiga, mi amado, que puedas tener victorias sobre el mundo cada día de tu vida y puedas levantar bien en alto el estandarte del Evangelio. Un abrazo grandote, te quiero mucho, hasta pronto. Tú eres